Lo que acaba de pasar en el paddock de Imola ha encendido todas las alarmas dentro de la Fórmula 1. Una burla inesperada, un joven piloto herido en su orgullo y una figura cada vez más cuestionada por su actitud dentro y fuera de la pista. Quédate hasta el final para descubrir por qué el gesto de Pierre Gasly hacia Franco Colapinto podría costarle mucho más que una simple reprimenda. Hay algo detrás de esta historia que todavía no se ha contado, y que cambiará tu perspectiva por completo. Todo comenzó en los entrenamientos libres del Gran Premio de Emilia-Romagna. Imola, con su asfalto legendario y su historia marcada por la tragedia, volvía a recibir a los monoplazas con esa mezcla de respeto y peligro. Franco Colapinto, piloto argentino de la Academia de Williams, estaba presente este fin de semana como parte de su programa de desarrollo, observando de cerca a los ingenieros, dando vueltas por el pit lane y absorbiendo todo lo que una promesa del automovilismo necesita para dar el salto definitivo. Sin embargo, su presencia no se limitaría a las cámaras o los análisis técnicos. Williams había decidido darle una oportunidad en la práctica libre 1, a bordo del FW46, reemplazando a Logan Sargent. Para Colapinto, era más que una prueba, era un escaparate ante el mundo. Las redes explotaron con mensajes de aliento, desde Argentina hasta Europa. Pero lo que parecía un sueño cumplido se tornó en pesadilla apenas pasados los primeros 15 minutos de la sesión. Colapinto, tras una curva mal negociada en Acque Minerali, perdió el control del monoplaza y terminó impactando contra las barreras con una fuerza que heló la sangre de más de uno. Afortunadamente, salió ileso. Pero la imagen del auto destrozado no tardó en viralizarse, acompañada de comentarios tanto de apoyo como de burla. Y ahí es donde entra Pierre Gasly. El piloto francés de Alpine, quien ha tenido una temporada difícil y una relación tirante con algunos miembros del paddock, fue captado en un momento que encendió la polémica. Mientras se reproducía la repetición del accidente de Colapinto en la pantalla del Hospitality de Alpine, Gasly hizo una imitación exagerada del momento del impacto, soltando una carcajada mientras gesticulaba con los brazos y simulaba el volante. Sus compañeros de equipo rieron tímidamente, pero uno de los presentes, según fuentes internas, fue quien filtró el vídeo del momento a través de un canal privado de Telegram. El clip duraba apenas 12 segundos, pero fue suficiente para incendiar las redes sociales y el paddock. Las reacciones no tardaron en llegar. Desde la cuenta oficial de Colapinto, el piloto argentino publicó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa: en este deporte se gana dentro de la pista, no con burlas detrás de cámaras. Lo acompañó con una foto suya saliendo del auto sin daños, el casco en la mano y un semblante serio. Miles de seguidores replicaron la publicación, arremetiendo contra Gasly, quien permanecía en silencio. Lo curioso del caso es que, hasta ese momento, la F1 no se había pronunciado oficialmente. Algunos periodistas intentaron abordar al piloto francés al final del día, pero su respuesta fue seca y evasiva: no voy a comentar rumores ni montajes de redes sociales. Una postura que no hizo más que alimentar el fuego. Y sin embargo, lo que muchos no sabían, y que revelaremos más adelante, es que este no fue un caso aislado. Fuentes cercanas al paddock afirman que no es la primera vez que Gasly tiene este tipo de actitudes. Hay un historial oculto que algunos insiders están empezando a filtrar, y que involucra a otros pilotos jóvenes, personal de equipos rivales e incluso tensiones internas con Esteban Ocon. Lo que parece una simple burla podría ser, en realidad, la punta del iceberg de una personalidad mucho más compleja y polémica de lo que se percibe a simple vista. En el corazón de todo esto está Colapinto. El joven argentino, lejos de victimizarse, decidió mantenerse en el circuito el resto del fin de semana. Participó en varias reuniones técnicas, volvió a la pista como espectador en la FP2, y no se mostró afectado frente a las cámaras. Pero quienes lo conocen bien aseguran que la burla le caló hondo. Está dolido, pero también más decidido que nunca, comentó un miembro del equipo Williams bajo condición de anonimato. No lo han quebrado. Lo han encendido. Mientras tanto, las redes no dejaban de especular. ¿Se disculpará Gasly públicamente? ¿Intervendrá la FIA? ¿Habrá una sanción interna por parte de Alpine? ¿Y qué papel juega realmente Esteban Ocon en todo esto? Porque si bien Gasly fue quien se burló del accidente, las filtraciones también sugieren que hubo una conversación tensa entre ambos pilotos en la noche del viernes, justo después de que el vídeo se viralizara. ¿Estaba Ocon implicado? ¿Fue él quien filtró el clip? El paddock se convirtió en una olla de presión. La prensa francesa intentó proteger la imagen de Gasly, alegando que era un malentendido entre amigos, mientras que la prensa argentina pedía una sanción ejemplar. Incluso expilotos como Juan Pablo Montoya y Jenson Button se pronunciaron públicamente. Montoya fue tajante:
reírse del accidente de un rookie es de cobardes. Y Batten, más diplomático, comentó, es importante recordar que todos hemos estado ahí alguna vez. El respeto es clave. Y justo cuando parecía que la tormenta se calmaba, un periodista de Sky Sports dejó caer una bomba inesperada en plena transmisión del FP3. Lo que dijo ese periodista de Sky Sports sacudió por completo el ambiente en el paddock. Con una mirada seria, y sin dar rodeos, afirmó en vivo que un alto directivo de Alpine estaba profundamente decepcionado con la actitud de Pierre Gasly y que ya se estaba contemplando una medida disciplinaria interna. No solo por el episodio de la burla a Colapinto, sino por una serie de antecedentes recientes que habían sido mantenidos en silencio para proteger la imagen del piloto francés. Lo que antes era solo un incidente aislado, ahora se transformaba en un patrón de conducta preocupante. Pero lo más impactante vendría después, cuando el propio Colapinto rompió el silencio. En una conferencia de prensa improvisada después de la clasificación del sábado, el joven argentino apareció frente a los medios con serenidad y firmeza. No estaba solo. A su lado, estaba James Bowles, jefe del equipo Williams, y el jefe de desarrollo de jóvenes pilotos de la academia. Franco tomó el micrófono y, con una voz contenida pero segura, dijo, «Este es un deporte de alta competencia. Se puede fallar. Se puede chocar. Pero lo que no se puede permitir es burlarse de alguien que está empezando, que está dejando todo por este sueño. El respeto es más importante que una vuelta rápida». Sus palabras fueron recibidas con aplausos, algo poco habitual en las conferencias de prensa de la F1. La respuesta fue inmediata. Pilotos como Lando Norris, Carlos Sainz y Alex Albon publicaron mensajes de apoyo a Colapinto en sus redes sociales, muchos de ellos usando el hashtag #RespectingF1. Incluso Lewis Hamilton, que había estado completamente al margen del tema, publicó una story con la frase, «Todos empezamos desde abajo. Respeto ante todo». Gasly, presionado por la ola de repudio, no tuvo más opción que emitir un comunicado en la mañana del domingo. Fue un texto breve, frío y calculado. Decía, «Lamento que mi comportamiento haya sido interpretado de esa forma. No fue mi intención ofender a Franco ni a su equipo. Le deseo lo mejor en su carrera». No hubo vídeo, no hubo gesto personal. Solo palabras escritas. Y eso solo aumentó la sensación de que el francés no terminaba de asumir la gravedad del asunto. La FIA, por su parte, también decidió intervenir. Emitió un comunicado donde afirmaba que, aunque no sancionaría directamente a Gasly por tratarse de un hecho fuera de pista, sí consideraría nuevas normativas de comportamiento profesional dentro del código de ética de la categoría, para prevenir incidentes similares en el futuro. La presión mediática y de los aficionados fue tan fuerte que incluso la organización no pudo permanecer al margen. Lo más sorprendente de todo fue lo que ocurrió después del Gran Premio. Según reportes confirmados por múltiples fuentes, la escudería Alpine convocó a Gasly a una reunión privada, en la que se le advirtió que su futuro dentro del equipo estaba condicionado a un cambio de actitud inmediato. No solo por lo ocurrido con Colapinto, sino por otros episodios registrados en las últimas semanas, como discusiones internas con ingenieros, una queja presentada por un miembro del staff femenino del equipo, y constantes faltas de respeto a personal de menor jerarquía en el garaje. A raíz de estos eventos, se ha comenzado a especular fuertemente que Alpine ya estaría considerando otros nombres para reemplazar a Gasly en la temporada 2026, e incluso antes si los resultados no acompañan. Entre los candidatos se mencionan a Jack Doan, piloto australiano de la Academia de Alpine, y, sí, irónicamente, al propio Franco Colapinto, cuya actuación en Imola, más allá del accidente, dejó buenas sensaciones en el equipo Williams y también en otros observadores del paddock. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Porque lo que parecía una burla sin consecuencias ha puesto en evidencia algo mucho más profundo, el cambio de generación en la Fórmula 1. La vieja guardia, la de los egos inflados y las actitudes arrogantes, empieza a ser desafiada por una nueva camada de pilotos que no solo son rápidos, sino también conscientes, respetuosos y con valores sólidos. Colapinto representa eso. Su dignidad frente a la humillación, su templanza bajo presión y su decisión de responder con palabras y profesionalismo le han ganado más respeto que cualquier punto sumado en pista. Y el mensaje ha sido claro. En la Fórmula 1 moderna, ya no hay lugar para quienes pisotean a los demás para sobresalir. No se trata solo de velocidad. Se trata de carácter. Y justo cuando parecía que el tema se había enfriado, el sábado por la noche estalló la bomba más inesperada de todo el fin de semana. Un periodista argentino reveló en una transmisión en directo que el propio Franco Colapinto había recibido una llamada personal de Fernando Alonso. Sí, Alonso. El bicampeón del mundo, uno de los pilotos más respetados en la parrilla,
que rara vez se involucra en controversias ajenas. Según el periodista, Alonso llamó a Colapinto no solo para expresarle su solidaridad tras la burla de Gasly, sino también para transmitirle un mensaje que luego se filtró en redes sociales: mantente firme. Lo que hiciste en pista es solo el principio. Lo que haces fuera, define quién eres. Y ese mensaje se volvió viral. En cuestión de minutos, almohadilla Team Colapinto y almohadilla Gasly Out fueron tendencia en varios países. La comunidad latina, que ya venía volcada en apoyo al joven argentino, redobló su presencia digital. Pero lo que ocurrió el domingo por la mañana en el paddock dejó claro que la historia aún no había terminado. Cuando los equipos comenzaron a llegar para la jornada final del GP de Imola, Gasly fue interceptado por un grupo de periodistas en la entrada al Hospitality de Alpine. La pregunta era directa: ¿te arrepientes de lo que hiciste? Gasly se detuvo, bajó la mirada, respiró profundamente y por primera vez mostró algo de vulnerabilidad. No manejé bien la situación, dijo. Fue un error de juicio. Le debo una disculpa a Franco, y no me refería a ofenderlo. Pero cuando uno de los reporteros le preguntó si esa disculpa sería pública o privada, Gasly esquivó la respuesta. No creo que todo tenga que resolverse en redes sociales, comentó. Esa ambigüedad volvió a dividir a la audiencia. Algunos vieron arrepentimiento genuino, otros, una estrategia para salvar su imagen sin comprometerse del todo. Pero lo que realmente cambió la narrativa ocurrió dentro del box de Williams. Varios testigos confirmaron que Colapinto y Gasly se cruzaron cara a cara, en privado, sin cámaras. Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero minutos después, Franco salió del box con una sonrisa leve y una frase para los medios: algunas cosas ya están claras. Lo importante es seguir trabajando. Para muchos, eso significó que la disculpa finalmente se había dado. Pero para otros, fue una forma elegante de cerrar un capítulo incómodo sin exponer más de lo necesario. Ahora bien, lo más impactante de todo esto no fue la disculpa ni la reacción de la FIA, que anunció nuevas directrices sobre conducta entre pilotos en desarrollo y titulares. Lo más fuerte fue lo que se conoció gracias a un email interno filtrado por un ingeniero de Alpine, publicado horas después del GP por un portal especializado. El equipo estaría considerando no renovar el contrato de Pierre Gasly para 2026. Y aunque esto aún no es oficial, el documento menciona evaluaciones internas de comportamiento y conflictos interpersonales reiterados como uno de los factores que pesan en su contra. En paralelo, Colapinto recibió una invitación para asistir a las pruebas privadas de Williams en Silverstone el mes próximo, y no como espectador, sino como piloto. La intención, según el equipo, es seguir desarrollando su madurez en condiciones reales y acompañarlo en su camino hacia la Fórmula 1. ¿Casualidad? ¿Consecuencia directa de lo ocurrido? Lo cierto es que, en un fin de semana que parecía simplemente otro capítulo más de la temporada, se terminó reescribiendo el guión de dos carreras, una que podría estar comenzando con más fuerza que nunca, y otra que está, quizás, comenzando a cerrarse. Y aquí es donde entra la pregunta que muchos se hacen pero pocos se atreven a responder: ¿está Pierre Gasly viviendo sus últimos días como piloto de fábrica en la F1? Porque si algo ha dejado claro este escándalo, es que la Fórmula 1 ya no tolera actitudes prepotentes, especialmente cuando se dirigen contra pilotos jóvenes, vulnerables y llenos de futuro. Hoy, las cámaras no solo apuntan al cronómetro, también están captando el carácter. Franco Colapinto, con solo un puñado de vueltas en su haber en un fin de semana complicado, ha demostrado una templanza que ya quisieran muchos veteranos. Y aunque su accidente fue real, su caída fue puramente técnica. En cambio, la caída moral de Gasly podría terminar siendo mucho más profunda y mucho más difícil de reparar. Así que ya lo sabes, lo que empezó como una burla dentro de un hospitality terminó sacando a la luz verdades incómodas, lecciones urgentes y la confirmación de que la F1 está cambiando, para bien. Quédate atento, porque si este fue el primer capítulo de Franco Colapinto en la máxima categoría, no hay dudas de que lo mejor aún está por venir.